No fue que un pedazo se cayó. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Eso significa un deterioro en cuanto a la estructura a nivel del techo. Homogéneo, o sea, total. Que hizo que el techo completo se diera hacia abajo. Me han dicho, mira, esa discoteca estaba presentando problemas de liquidez. Me han dicho, eso no es como la gente lo está pintando. Esa discoteca está presentando. Entonces, ¿qué pasa? Hay un tema que tiene que ver con el seguro, me dice una persona. Yo dudo que ellos a ese segundo tengan seguro. Dice que la causa de la explosión fue posiblemente. Tu reacción a la irrisoria declaración de Antonio Espaillat cuando dice que ha solicitado una investigación para determinar qué ocasionó el derrumbe, de una conversación que usted no va a escuchar en RCC Media. Medio que a partir de hoy pierde la credibilidad que tenía. Si se hace la investigación de la cual habló ya el propio Antonio Espaillat, dueño del Jet Set, dueño de RCC Media, y la investigación arroja que fue un accidente, o sea, no tenía una base. No, abajo no. Pero cuando tú miras la foto en la misma página de Jet Set arriba, tú te fijas que en el techo parece que alguien hay como dos casetas, dos estructuras arriba del techo que podrían albergar plantas eléctricas. Podrían, no estamos dando por cierto. Vamos a desarrollar esa hipótesis. Remberto Pichardo nos da su reflexión sobre el tema del momento. La tragedia en términos históricos más triste que le ha tocado vivir a República Dominicana. El desplome del Jet Set. Algo simplemente inimaginable. Adelante, Remberto. Mira, yo quisiera antes de cualquier cosa externarle mi condolencia a las personas que han perdido seres queridos y decirle a aquellas personas que tienen sus seres queridos en hospitales que mi deseo personal y el de nosotros en C3 es que el Señor los acompañe a sobrepasar esa tragedia y que sus familiares salgan bien de esa situación. Dicho eso, entonces vamos a hacer la fea labor de analizar esto. Y yo te voy a decir por qué yo le llamo la fea labor. Las investigaciones se hacen no con el fin primario de encontrar un culpable de un hecho, sino de poder documentar el hecho para evitar que se repita de nuevo. Esa es la verdadera labor de una investigación. Tiene como fin secundario social, bueno, pues si hay una persona culpable del hecho, apresarlo primero, y esto viene siendo una subdivisión, para que no pueda volver a cometer el hecho. Y segundo, para que purgue una pena por el hecho. ¿Qué es lo que sucede aquí en República Dominicana? Esa labor investigativa, esa labor de supervisión, esa labor no se hace. Simplemente es inexistente. Y es un trabajo muy feo porque es un trabajo que uno tiene que tragarse su humanidad y documentar todo lo que está pasando. Desde el primer momento en que se entra en contacto con el hecho. ¿Qué quiere decir eso? Si hay un desplome como el techo del Jet Set, debe de haber socorristas, debe de haber personas que estén buscando entre los escombros víctimas o sobrevivientes. Pero también debe de haber una persona documentándolo todo. Porque el lugar, a medida que se van desarrollando los trabajos de rescate y de búsqueda, se va alterando. Y cada vez se va diferenciando más. Lo que no te permite a ti tener una imagen para reconstruir el hecho y poder saber con precisión qué fue lo que sucedió. Hay escombros que estaban en un sitio que ahora están en otro. Hay equipo que estaba en un sitio que se removió y ahora está en otro. Y así sucesivamente se remueve todo. Y tú no puedes reconstruir
de una manera fresca el incidente a partir de su consecuencia. Lo mismo se repite y yo te puedo poner de ejemplo las últimas 3 tragedias que nosotros como dominicanos hemos vivido. La explosión de San Cristóbal. Y no es la explosión, son las explosiones. Nosotros hicimos la investigación. Llegó el J2 por orden de Luis Abinader con Joel Santos a la cabeza. Joel Santos Chavarría, ministro de la presidencia, no es un técnico en desastre. A manejarlo todo vía la presidencia, el presidente tampoco es un técnico en desastre. Y durante 4 días removieron todo. Pero el Ministerio Público, que es el primer responsable de documentarlo todo, si va a realizar una investigación, no estuvo presente en los primeros 4 días, se removieron 400 toneladas de escombros según el COE, y no hay un documento, no hay una fílmica, no hay una documentación de cómo se encontraba el lugar antes de que ellos removieran todo. Eso nosotros lo obtuvimos a través de los diferentes reportajes y accesos que se le dieron a los periodistas. Nuria Piera, Alicia Ortega, Luz y Sombra, Yurisa Céspedes, etcétera, etcétera, con la toma aérea de los drones. Paso a desnivel de la 27 con Gómez. Otra tragedia. 9 decesos que se pudieron evitar y ahí que nosotros nos damos cuenta que hubo una queja del mismo CODIA recién inaugurada la obra. Se nombra una comisión supuestamente para examinar todas las otras obras. No se ha hecho nada. Ese diseño de esa pieza de concreto está en la entrada y la salida, dependiendo del sentido que tú vayas, y muy a lo largo de la entrada y la salida del túnel de la 27 de febrero. Eso está igualito, el mismo diseño, eso está suelto entonces de arriba. Igual que el otro, no ha pasado nada. El incendio en la cárcel de La Victoria. Todavía no se sabe la cifra exacta de decesos que hubo, ni la causa precisa, porque no se ha hecho constar con prueba en ningún informe. Lo que sí sabemos es que esa población penitenciaria no debió de estar ahí y sabemos que la Nueva Victoria, perdóname, fue una construcción tan deficiente que no se pudieron mover. Responsabilidad total Lo que del tú Estado. estás planteando es que este caso se va a quedar en nada. Muy probablemente. Muy probablemente. Así mismo. Y quien sea responsable, tú tienes responsables de facto legales. ¿Qué significa eso? Si la ley impone una responsabilidad sobre ti de verificar algo y ese algo sufre un daño por la falta de esa verificación, como la verificación es obligatoria, tú eres responsable inmediatamente. Esa es la parte del ayuntamiento, la que yo te acabo de decir. Porque se supone que cualquier tipo de edificación, si se va a utilizar para algo, fines comerciales, si se va a hacer cualquier tipo de alteración, debe de gestionar su permisología en el ayuntamiento, en este caso del Distrito Nacional. Porque estamos hablando de la independencia. Bueno, pues si fuera en la provincia o lo que fuere, pues le correspondería al ayuntamiento del lugar, del entorno. Pero lo primero es que los lugares de actividad nocturna, dispendio de bebida, recreación, no solo necesitan un permiso, necesitan varios permisos. Eso significa que son objeto de una revisión constante. Deben de cerciorarse que tengan salida de emergencia, deben de cerciorarse que los materiales que utilicen. Acuérdate que el alcohol es inflamable. Tú inicias un fuego en un bar y eso se riega a una velocidad sumamente alta. Que todo esté fijo en el techo, que haya seguridad. Entonces, eso es responsabilidad de varios organismos estatales encabezados por el Ayuntamiento del Distrito Nacional en este caso. Estamos hablando de una estructura con un diseño bastante singular, si se quiere. Porque eso parece, para ponerlo en palabras llanas, una caja. Sí, un diseño insípido. Es una caja. O sea, es una estructura que es hueca en su interior, el centro, para crear más espacio. Tiene un techo sumamente alto y no tiene columna de soporte en el entremedio de ella. Lo que significa que el techo se soporta a lo largo de su longitud
sobre esta pared y las paredes del fondo y lo que sea de la pared de la entrada. Pero en su medio, en ese vasto espacio medio, no tiene ningún soporte. Es una estructura que en condiciones normales, y tú me entiendes a qué me refiero con condiciones normales, o sea, fuera de vibraciones sónicas, del peso de un montaje de luces, de bocina, o de cualquier otro tipo de creación humana que tenga un efecto sobre ella, no se le puede poner peso encima. Yo he visto varios videos en las redes que dicen, habría que investigarlo, que ahí arriba había 2 plantas, un transformador eléctrico, etcétera, etcétera. Obviamente no podemos darlo por cierto, pero cuando tú te metes en Google Earth y tú buscas el jet set de arriba, tú te das cuenta de que no tiene alrededor de estructura ningún tipo de caseta o dependencia física donde se albergare cualquier tipo de equipo como una planta. O sea, no tenía una base. No, abajo no. Pero cuando tú miras la foto en la misma página de Jesse arriba, tú te fijas que en el techo parece que alguien le tomó, hay como 2 casetas de estructura arriba del techo que podrían albergar plantas eléctricas. Podrían, no estamos dando por cierto. Vamos a desarrollar esa hipótesis. La planta eléctrica trae vibración. Hay forma de tú montar una planta en un techo, no en cualquier tipo de techo. Recuérdate que estamos hablando de un techo que no tiene un soporte en medio, no tiene viga, no tiene nada, es un cajón. Por lo cual, de entrada no es el sitio idóneo para tú montar ningún objeto que vibre, mucho menos uno de peso, aún menos 2. Pero en los lugares donde se puede montar la planta, eso lleva una base de amortiguación que absorbe la mayor parte de las vibraciones, no su totalidad, y salvaguarda de esa vibración la estructura que está abajo, aún con una columna. Hay que montarla como quiera la base. Imagínate tú ese nivel de vibración de planta de envergadura para mover los aires, que esa es otra, no se ve ningún tipo de lugar donde se encontraran los equipamientos de aire abajo. Lo único que se ve son las casetas arriba, o sea, donde se encontraba el aire si no era en el techo. Estamos hablando de cada vez más peso. A eso tú tienes que sumarle las vibraciones de abajo hacia arriba. La gente no se imagina la contundencia de un equipo sónico de envergadura en una estructura que le sea próxima. Te voy a poner un ejemplo. Los Estados Unidos, las bases aéreas militares, terminan siempre comprándole las propiedades aledañas a los dueños, porque la vibración sónica de los aviones de combate cuando despegan y aterrizan es tan alta que la estructura metálica de las construcciones se aflojan. Hay lugares donde se ha documentado que pernos de la estructura se han sacado así con la mano, suelta, por la vibración. Es un efecto similar a cuando hay edificaciones viejas cerca de áreas donde se montan terrenos, por ejemplo, metros que pasan por encima, por las vibraciones, al final terminan haciendo inseguro el edificio y lo desalojan y lo dan por pérdida. El Estado lo paga. Imagínate tú que el jet tenía 5 décadas funcionando. Tu reacción a la irrisoria declaración de Antonio Espaillat cuando dice que ha solicitado una investigación para determinar qué ocasionó el derrumbe, cuando se supone que así como tú solicitas una investigación, tú pudiste perfectamente hacer las solicitudes de mantenimiento y revisión de tu local. Bueno, se supone que para él alterar el local o hacer cualquier cosa en el local, debe de haber ya informes previos. Porque es lo que yo te digo, tú no puedes hacer ningún tipo de alteración o operar un sitio que necesite permisos sin tener que renovar los permisos. Pero estamos hablando de una persona que, según los vecinos, no yo,
vivían constantemente quejándose ante la fiscalía por la contaminación e invasión sónica. Algo que es bueno que la gente sepa, también se pudo corregir con el simple hecho de hacer la inversión correspondiente en insonorización para que los altos niveles auditivos no fueran una molestia para los vecinos. Y cuando la policía iba, le decía a esos vecinos que se quejaban que esa era una marca país. Sí, pero imagínate tú, la verdad es que esto pudo haberse evitado, pero en República Dominicana no se iba a evitar. Y yo te lo voy a poner sencillo. Si a un inspector estructuralista del Ayuntamiento del Distrito Nacional se le hubiera ocurrido la correcta idea de decir, mira, a ponerte un ejemplo, manejando la hipótesis de la planta y el equipo de aire y todo el mundo allá arriba en el techo. No, eso es peligroso, eso hay que removerlo, etcétera, etcétera. Se le da un plazo al señor Antonio Payá para que reorganice su estructura a fin de liberar el peso del techo. Tú puedes estar seguro que se lo hubieran cancelado. Antonio Payá lo hubiera mandado a cancelar. Oh, pero ¿quién estrenó la cabina del Sol? Farideh Raful. No, fue Luis Abinader. Eso es RCC Media. Nosotros teníamos el programa con los muchachos de Somos Pueblo Radio, que funcionó allá en La Bacana, que se transmitía por La Bacana, que es propiedad de Antonio Payá. Cuando Luis Abinader fue a inaugurar la cabina del Sol de la Mañana, si mal no recuerdo, el presidente de la República fue a sentarse en una cabina que inauguró Antonio Payá. Para que tú vayas cogiendo. Entonces, ¿quiénes no iban a Yesel? ¿Quiénes no iban? ¿Tú te crees que iba a aparecer ese inspector que le dijera a Antonio Payá que él no podía poner eso ahí? El director del área de estructuralismo del ayuntamiento del Distrito Nacional está entre las víctimas. Una persona que tiene el peritaje para, con la simple vista, detectar problemas de construcción. Si él hubiera tenido el informe a mano, acuérdate que de abajo tú no ves todo lo que hay arriba. Tú lo que ves son dos casetas. Para tú ver lo que hay arriba, tú tendrías que estar en una edificación aledaña de la misma altura o de más altura, o tú subías al techo, que es lo que se supone que haga el inspector. Pero si él es el director estructuralista, él no es que va, él manda inspectores. Los inspectores vienen con el informe y ahí es que él va. Pero ya cuando él va es a ingresar al lugar para constatar lo que se ha puesto en el informe. ¿Y por qué nadie quiere mencionar ahora el nombre de Antonio Espaillat? Me parece insólito esto. Porque todo el mundo debe de tener algún sentido de culpa, sabiendo que esta costumbre que nosotros hemos creado aquí de que si tú eres una persona importante o con influencia o con relaciones, la ley no se te aplica, fue precisamente lo que trajo el deceso de todas esas personas, y ahí hay personas influyentes que perdieron sus familiares, que lamentamos la pérdida de sus familiares porque no debió de haber ocurrido. Pero ellos saben en el fondo que esa práctica la instituyeron ellos mismos. Y ahora han sido víctimas de esa práctica. La pena es que hubo personas que murieron, que fallecieron ahí, y hay personas heridas que no son corresponsables de instituir esa práctica. De mire, usted no puede hacer eso porque eso es perjudicial. Ah, ¿cómo que tú te llamas? Espérate, déjame yo agarrar, espérate. ¿Tú quieres hablar con el presidente? ¿Tú quieres ver cómo yo lo llamo ahora? Dice, oye, Luis, aquí hay un tigre jodiéndome a mí, que yo tengo que quitar mi planta de arriba. De nuevo, sobre la hipótesis de la planta, para hablar de un objeto en particular. ¿Y cuál es el nombre? No, está bien, no, mire, déjelo así, no se preocupe. Eso fue lo que llevó a esa tragedia. No es más de ahí. Y se va a volver a repetir por una sencilla razón. Nadie está documentando lo que sucedió ahí. Ahí se está removiendo y removiendo y removiendo. Y nadie está documentando. El primer contacto con la escena se perdió hace tiempo. Tenemos fragmentos por la foto que se van publicando en la prensa. Pero tú no tienes un documento que te lleve un hilo conductor de cómo se encontraba todo al momento del primer contacto. Ya lo que estaba a la izquierda está a la derecha ahora. Lo que estaba adelante está atrás, lo que está atrás está adelante, pues se remueve todo. Tú nunca vas a ver la conformación. Si no hay un documento videográfico que recoja eso, no la va a tener. Entonces, ¿cómo se va a elaborar el informe? ¿A partir de qué? ¿A partir de qué? ¿Qué es lo que tú vas a examinar? ¿Qué es lo que tú vas a ver?
cómo se encontraba. Tú sabes que por cómo caen los objetos, tú sabes qué lado fue que se dio primero. ¿Qué lado fue que se dio después? ¿Cuál fue al lado por el peso de lo que venía cayendo? Porque puede ser que todo este lío empezara en una esquina. Yo vi ahí declaraciones, oye, ¿dónde? La BBC en español está hablando de que uno de los testigos dijo que cayó arenilla, que le cayó como arenilla. Eso es el concreto cediendo. Eso tiene varias causas. Una de ellas es filtraciones. Vulgares filtraciones te meten para abajo en la estructura. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Eso significa que posiblemente había un aposamiento de agua en el lugar donde se agrietó y que esa agua empezó a corroer. Ahora, si ese pedazo cayó a la derecha y ahora está a la izquierda, tú vas a llegar a la conclusión errada pensando si cuando tú entras y ese pedazo está a la izquierda, que el derrumbe fue a la izquierda y no a la derecha. Eso es así de simple. Y a la derecha tú no tienes cómo confirmar si fue agua lo que te tumbó ese techo combinado con el peso, porque esta parte está seca, esta no. Eso es así de infantil. Pero yo no he visto a nadie haciendo eso. Yo no he visto a nadie nunca haciendo eso. Ese es el trabajo del Ministerio Público, que todavía debe de iniciar una investigación sobre un suceso que no sabe si es un accidente o no. Porque tampoco se puede descartar que no fuera un accidente, que fuera provocado. Eso lo hacen las investigaciones, que las cosas se hacen al revés. Las investigaciones son lo que te dicen a ti lo que pasó, pero tú de entrada no puedes descartar nada hasta que tú no lo investigues. Tú tienes que constatarlo. No, esto fue un accidente porque mira, aquí está la prueba de la erosión, aquí había filtración, se fue descacarando, se oxidó esta parte de la estructura metálica y se dio por ese lado por el peso. ¿Me doy a entender? Pero si alguien se guetió algo, tú no lo vas a encontrar ahora donde iba. Quizá ni siquiera lo encuentre. Porque la estructura, los escombros fueron removidos. Y no es que no los remuevan para buscar a la víctima. Es que se grabe cómo se mueven. Porque así tú agarras y pones el video del principio y tú sabes, no, mira, esto en el principio del video sale a la derecha. Ya tú sabes dónde estaba. Y tú vas y lo buscas a la izquierda. Tú puedes al menos rompecabezas. ¿Y por qué se hace eso? Precisamente. Intencionalmente. Claro, para meter el cuento que le dé la gana. Si es un accidente ahí, no pasó nada, todo el mundo se salvó. Una tragedia. Mira, tú quieres que te diga una cosa, que era lo que yo estaba diciendo fuera de cámara. Si no hubieran ahí personas de la envergadura, de los Grullón, eso es Banco Popular y Consejo Nacional de Competitividad, o sea, entre ellos, yo te pudiera decir lo que iba a decir el informe como conclusión. Fue una tragedia, lo que pasó fue un accidente, algo deplorable, fue un problema de tiempo, estructuras viejas se dieron y se quedó ahí. ¿Cómo se queda todo aquí? Ya yo te dije 3 tragedias de envergadura. ¿Qué sucedió con ella? ¿Dónde están los responsables? ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde está la responsabilidad de quién? En ninguna parte. Si no hubiera esa persona ahí, yo te podría decir qué dice el informe al final. Lo que me tiene a mí en duda es que esa persona está ahí. Y eso es lo que tiene en duda a todo el mundo aquí. Pero la verdad es que a nivel de reconstrucción forense, probatoria, presentable en un tribunal, si no se hizo lo que yo te estoy diciendo, no hay forma de hacerla con certitud. No con certitud que justifique la condena de nadie. Porque te van a preguntar, y tú me estás trayendo a mi prueba de horas después de que empezó la búsqueda de la posible sobreviviente de la tragedia. Entonces no sabemos cómo era que estaba al principio. Y eso te tumba lo que sea en cualquier tribunal. Ahora, escucha esto, Renberto. Hay un tema que tiene que ver con el seguro. Me han dicho extraoficialmente, esto no es algo fáctico, debo aclarar, no es una información como tal. Me han dicho, mira, esa discoteca estaba presentando problemas de liquidez. Me han dicho, eso no es como la gente lo está pintando. Esa discoteca está presentando
Entonces, ¿qué pasa? Hay un tema que tiene que ver con el seguro, me dice una persona. Yo dudo que ellos a este segundo tengan seguro. Él agarra 4 y hace millonario. 25 millones, puedes ganar diario. Son 3 numeritos, es el quemadito. El alotedón puede hacerte rico. Se agarró 2. Y se agarró 3. 50.000. Y si yo agarro los 4. 25 millones. ¡Ay, sí! Y lo quiere más fácil de ahí. Porque él agarra 4, Sí. el alotedón. Dominando 3 numeritos. Hace el quemadito mayor. Bien. De lotedón. Pero, en caso de que tengan seguro, me dice esa persona, allegada al entorno, en caso de que tengan seguro, como quiera no le van a pagar el dinero. Como quiera no le van a pagar la indemnización. Me digo yo que me dice, no le van a pagar la indemnización como quiera. ¿Por qué? Porque cuando comienzan a contabilizar por cada víctima, lo que en teoría hay que darle a la familia, estamos hablando de un edificio que la reconstrucción costaría no menos de 200 millones de pesos, el edificio como tal. Y luego lo de las víctimas, estamos hablando de por lo menos 400 millones de pesos. No es negocio para ninguna firma aseguradora dominicana hacer ese pago. Van a buscar todos los vericuetos legales posibles para no pagar eso. En consecuencia, la familia o los dueños del negocio tendrán que hacerse cargo de eso directamente. ¿Tú escuchaste? Te lo voy a poner de la siguiente forma. Los seguros son contratos. Y te lo voy a poner simple para que todo el mundo lo entienda. Y los contratos tienen condiciones. Hay condiciones que invalidan la obligación del seguro pagar. Como poner peso encima de una estructura que no está diseñado para soportar. Esa es una de ellas. Si estamos hablando de una edificación. Porque, para que se sepa, las entidades que mayor récord documentado de siniestro tiene son las compañías aseguradoras, porque tienen que hacer una investigación por cada reclamo. Porque tienen que prepararse por si el reclamante no le gusta lo que oyó, o no le gusta lo que se discutió, o no le gusta lo que se encontró, para presentarlo ante un tribunal. Eso significa que los investigadores de los seguros son muy, muy, muy buenos. Y ellos hacen un expediente por cada cosa. Para un seguro negarse a pagar, sea o no negocio, no tiene que ver con la cuantía, sino con la cantidad o monto asegurado. Porque tú puedes tener un seguro de 200 millones y a ti condenarte por 1.000. La compañía aseguradora es responsable de los 200 millones. Los 800 restantes lo tiene que buscar la persona que resulte condenada. O sea que no es infinito tampoco lo que ellos tienen que pagar. Y ellos, cuando aseguran un edificio, hacen una tasación. Cuando van a asegurar lo que podríamos llamar aquí el pool de víctimas, llegan a tu monto. Y dicen, no, mira, yo la estructura se tasó en tanto, yo te aseguro tanto por ciento de la estructura. Si la estructura cuesta 100 millones, yo te puedo asegurar a ti 60 de ellos. O te puedo asegurar 40. Tú lo coges o lo dejas si tú quieres la prima. Y en cuanto a víctimas se refiere, yo te puedo cubrir hasta la concurrencia de 10 millones. Entonces, si a ti te convienen esos números, pues tú firmas el acuerdo del seguro. Pero eso no es infinito. Ahora, si lo que se le exija está dentro del rango de lo asegurado, pues entonces la compañía aseguradora está obligada a pagar. Siempre y cuando se hayan mantenido las condiciones exigidas por la cobertura. Eso es como la garantía. Tú compras cualquier cosa y te dice, la garantía cubre si el objeto no ha sido abierto o si el objeto no ha sido maltratado físicamente. Porque tú puedes agarrar, coger una computadora, usarla 2 semanas, la computadora no te gustó, le das 2 o 3 trayones y ve y coge otra. Si fuera así. O sea que sí hay condiciones que la compañía aseguradora te pone y tiene un límite la cobertura. Y una de las causas por las cuales ellos están eximidos de cualquier tipo de cobertura es si tú no cumples con la exigencia, y peor aún, y ya estamos hablando de cosas no confirmadas o posibilidades, según lo que te dijeron a ti, de que el siniestro haya sido provocado.
por un tercero, por quien sea. El siniestro es el hecho catastrófico como tal. Claro, porque si tú agarras y te ponen componenda con un tercero para prender un edificio en fuego y cobrar el seguro, y ellos, los investigadores del seguro, se dan cuenta de que fue un incendio provocado, ellos retienen el pago hasta que se deduzca si esa persona está vinculada a ti en alguna forma. Si en el caso de un tercero, y si es a ti que te están investigando, igual se retiene el pago y te procesan. Para que tú estés claro, te procesan. Ahora bien, estamos hablando de República Dominicana. Y una de las víctimas, y vuelvo, le digo, entiendo mi condolencia a la familia, son propietarios de banco, presidentes de banco, y manejan también compañías aseguradoras, como lo Grulló, por ejemplo. Su Banco Popular, Seguro Popular, AFP Popular, etcétera, etcétera, etcétera. Si ellos tenían problemas de seguro, lo primero que deben de saberlo son ellos. Porque son personas que interactúan con la superintendencia de seguro. Si tú te metes en un lugar que no tiene una cobertura asegurada y no se hace responsable de ti, y tú eres un adulto mayor de edad, pues no, pues tú lo estás haciendo a tu propio riesgo ya. Suena feo, pero es la verdad. Si tú te vas a montar en algo peligroso como en los parques, y tú dices, acá, ustedes tienen seguro, ustedes tienen cobertura médica, ustedes tienen algo, y te dicen que no, yo te aconsejo que no te montes o que no entres. Si tú vas al área de la piscina de un hotel y dices que no se hacen responsables por ti, vete del hotel o no te metes en la piscina. Y estamos hablando de las personas que sí manejarían esa información. Pero yo te voy a decir una cosa, que hay mucho informe de seguro muy bueno, que el pueblo nunca tiene acceso a ello, precisamente porque el gobierno se le va adelante, arma su chiqui show o su superhistoria, como en el caso de San Cristóbal. El caso de San Cristóbal tiene 3 informes gubernamentales, los 3 dicen cosas diferentes. Hay uno que ni siquiera aparece. Tú tienes el informe preliminar de los bomberos, que es el que se está utilizando para procesar penalmente a los dueños de la recicladora que estaba ahí en los locales del ayuntamiento. Dice que la causa de la explosión fue posiblemente el almacenamiento de peróxido, porque ellos 6 meses antes fueron y encontraron. Pero tú tienes el video de Alicia Ortega con el mismo jefe de los bomberos que se llama Conrado, diciendo que ellos no encontraron ningún rastro químico de nada ahí. Pero el informe dice lo contrario. Tiene el de la policía científica, que dice que ellos encontraron residuos así, arena casi. Que eso es concurrente con el uso de una caldera. Una caldera es una pieza metálica diseñada para resistir calor y crear vapor, pero no aparece un pedazo de caldera en ningún sitio. Y tú tienes el del J2. El del J2 tenemos que poner en duda la existencia del mismo informe, porque yo se lo pedí directamente a Luis Abinader, que es el jefe absoluto de la Fuerza Armada, a través de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, y hasta la fecha no ha aparecido el informe. Y fui con la Comisión de la Verdad, de la cual formo parte, donde Jenny Berenice Reynoso, que me dijo que lo vio. Y yo le dije, no puedo darnos una copia. Y decía, no, eso es seguridad de Estado. Lo que te daría a entender, si tú no tuvieras experiencia en esto, si a ti te hablan de que un accidente, una tragedia, el informe que describe el suceso es de seguridad nacional, ¿en qué tú piensas? Ah, no, pues tú fue un acto terrorista. Que el informe de la investigación que se hizo de un accidente es de seguridad nacional, no, terrorista. Pero como tú sabes cómo funciona la cosa así, aquí es más probable que ese informe no exista. Pero así se quedó la versión. La del gobierno. Tú puedes estar seguro, óyeme bien, ahí va a haber problemas por las personas que fallecieron. ¿Tú entiendes que la familia Grulló no se va a transar con Antonio Espaillat? ¿A quién? A transar con Antonio Espaillat. No lo creo. Creo que esto es un pleito más como siempre se hace. Aquí alguien mete la pata y lo pagamos nosotros, el pueblo dominicano, con los cuartos del Estado. Así de simple. Fran Rainieri tiene un pleito con Abraham Hasuri y se le paga con un aeropuerto a uno y con un hotel a otro, todo pago por el Estado. Esas son las cosas de ese grupito. Y ahí está metido el grupito. Sí, pero Antonio Espaillat no está en ese nivel.
pero sí es el relacionador público de eso. Cada vez que aquí se va a hacer un disparate, RCC Media es un medio bastante pesado. ¿Quiénes son los que le pasan la manito al gobierno de turno? RCC Media. ¿Tú sabes lo que decía Guaroa Liranzo de Antonio? ¿Tú eres amigo de Guaroa? Sí. Te lo digo fuera de la. Bueno, Guaroa no era amigo de nadie, ¿eh? Guaroa era amigo de su cuarto. Tú eres amigo de él. ¿Quién? De Guaroa. No, yo conocí a Guaroa lo suficiente para saber que él no era amigo de nadie. ¿Tú le caías bien a Guaroa? ¿Quién? ¿Tú le Yo? caías bien? No, manito, a Guaroa le caía bien todo el mundo que le dejara dinero. Y era verdad. Y los mismos reformistas de esa época te lo van a decir, no, Guaroa no era amigo de nadie. ¿De quién era amigo Guaroa? De él, de Guaroa. Así de simple. Yo no sé por qué la gente se cree que eso era la tribu Brady, que todos estábamos llenos de amor y nos abrazábamos fraternalmente todos los días y rezábamos todos juntos. Yo no sé de dónde fue que sacaron esa idea. Ahí había gente que por un cargo mataba a otro, ¿eh? Para que tú estés claro. Pero yo te puedo decir a ti que al final, fíjate a quién tú mencionas, a Guaroa. Guaroa no es parte de ese grupo, es parte del grupo que tenía ese grupo dominado, que era peor. Sin embargo, mira lo opinión de él y no podemos negar que Jet Set es el centro de diversión de todo el influyente de República Dominicana. Eso lunes, ahí hay más gente de poder que en el Palacio Nacional, que lo que trae a diario el Palacio Nacional todos los lunes, la fiesta del lunes de Jet Set. Entonces, no es con quién se relacionaba Antonio, con quién no se relacionaba Antonio. Y vuelvo y te digo, tú puedes hacer lo que tú quieras. Hay un responsable de lo que tú haces. Y ese se supone que sea la estructura estatal. Entonces, ¿quién es el responsable primario de esto? El que se supone vigilara que nada de esto ocurriera. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo se desarrolla el evento? Hasta llegar al punto en que el techo completo cae. Porque fíjate, no estamos hablando de una sección del techo. Cayó el techo. Eso significa que lo que fuera que afectó eso estaba al nivel de la construcción completa. No fue que un pedazo se cayó. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Eso significa un deterioro en cuanto a la estructura a nivel del techo. Homogéneo, o sea, total, que hizo que el techo completo se diera hacia abajo. Eso significa que eso se estaba decacarando allá arriba. ¿Tú quieres ver el video? Te lo voy a enseñar el video. El video de eso fue el sábado, antes del accidente. Sí, sí. Bueno, déjame buscarte el video para que tú me des tu opinión sobre este video. Mira eso. Mira eso. Pero otra vez. Ahí. Ven. ¿Dónde está el video aquí? El último, en el chat de Neudi Santos. Ven, préstame, ven. Ven, Dale. tranquilo. Ahora mismo tú vas a ver el video. Mira eso, míralo ahí el video. Tarán, mira. Dale play a ese video. Ok. Eso fue el sábado en el Jet Set. Polvo del techo. Eso es lo que parece. ¿Y quiénes están recogiendo eso? Los empleados. Esa es la discoteca más emblemática del país. Dime tú. Pero lo que te digo, estamos hablando de un daño notorio. Es un daño a nivel de estructura completa, porque no se cayó parte del techo y una se quedó. Entonces se cayó entero el techo. Estamos hablando de un proceso que llevó años sin supervisión. Yo te lo digo porque, mira, de la misma forma que la compañía aseguradora recopila la información, eso siempre para en una oficina de abogados que tiene que reconstruir el evento. Porque quien lo tiene que mostrar al juez cómo sucedió para probar que tal persona es responsable o no es responsable. Muchas veces, si el informe es deficiente, muy raro, vuelvo y te digo, tú tienes que ir al lugar tú y auxiliarte de expertos en la materia que van contigo al lugar y dicen, no, mira, esto no es así, mira, esta parte está aquí y tú lo grabas.
A fuerza de repetición, tú terminas con un conocimiento acabado de muchas cosas, principalmente en los seguros estructurales, porque es un dineral, o sea, es un expediente bastante apetecible de manejar para cualquier profesional. Y es sumamente delicado para la compañía aseguradora, por eso necesitan equipos legales de envergadura, para no pagar en el caso de que no se dieran las condiciones que ellos exigen. Eso significa que uno ha visto cientos, quizás miles de esos expedientes, que muchas veces el mismo informe, si está correcto, tú logras una transacción con la gente sin tener que irte al tribunal. Te dice, no, mira, usted no tiene la razón. Mira, esta foto demuestra lo contrario, este video, míralo aquí, como tú acabas de hacer. ¿Qué te quiere decir eso a ti? Que si estamos hablando de que colapsó el techo entero, estamos hablando de que había un daño en la totalidad de toda la viga cruzada que sostenían la estructura del techo, porque fue que ni una quedó arriba. Vamos a suponer que estuviéramos hablando de óxido. Significa que todas estaban oxidadas, porque todas cayeron. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Todo está abajo, no hay una parte arriba. Eso es un daño de años. Eso es una constante. Y fue tan constante pero que vamos a ver, todo arriba. tú eres abogado y tú has manejado muchísimos casos, incluso de gente de escasos recursos, etcétera, gente que necesita. Yo te pregunto lo siguiente. Sí. Si se hace la investigación de la cual habló ya el propio Antonio Espaillat, dueño del Jet Set, dueño de RCC Media, y la investigación arroja que fue un accidente. Un accidente producto de un deterioro de una estructura que ya tenía 52 años. Y se queda como accidente. No se podría argumentar en términos jurídicos, la estructura se cayó porque tenía 52 años. ¿Y dónde estaba el dueño que no veló precisamente por hacer las indagaciones o peritajes técnicos para mantener esa estructura y evitar que eso se desplomara? Eso no tiene curso legal también. Sí, pero ese ejercicio fíjate, retórico que acabo de hacer. Fíjate, Sí, fue un accidente. Es verdad, fue un accidente, pero porque era muy vieja. No. Un accidente que caiga una avioneta arriba del techo. Es un accidente. Que caiga una avioneta arriba del techo. Es un accidente. Fíjate, tenemos que separar dos cosas. No es lo mismo el daño estructural ocurrido en una vivienda que el daño estructural ocurrido en un sitio público que necesita de permiso para operar para el público. Ese lugar es objeto de una revisión constante, porque no eres tú que estás en él. Si tú quieres agarrar y subir una planta, que dicho sea de paso, también la ley te protege a ti de que tú en tu casa viviendo solo pongas una planta en el techo. El inspector de ayuntamiento tiene que decirte, no, mira, mijo, tú no puedes poner esa planta porque esa planta va a caer arriba. Esa planta va a terminar tumbando ese techo y tú te vas a matar. Y si tú le dices a él, no, esta es mi propiedad, yo voy a poner mi planta. Él tiene la potestad, porque es una ley de orden público, de a ti adentro de tu casa quitarte la planta del techo. Para que tú estés claro. Porque la ley no es a lo que a ti te dé la gana. Está hecha para salvaguardarte hasta a ti de ti. Más aún cuando se trata de un sitio público. Es objeto o debió ser objeto de constantes verificaciones. Porque todo en la vida tiene un fin. Las estructuras no escapan a ese principio. Por eso se hacen remodelaciones. No hay una estructura que se quede estática, eso no es verdad. Tú ves la piedra ahí y adentro el concreto tiene años y años de reacciones químicas todavía. Después de que tú le das y está duro. La naturaleza influye sobre las estructuras. El peso, el cambio de la tecnología. ¿Por qué te digo el cambio de la tecnología? Antes nosotros teníamos los furgones de un solo furgón. De unos años para acá tenemos hilera de furgones por un solo cabezote de dos. Tenemos guagua gusano.
que son 2 veces el tamaño y literalmente son un gusano. Eso es más peso. Debido al avance de la tecnología a nivel de transporte. Todos esos factores hacen que sea obligatoria una constante revisión de la estructura, principalmente si es pública. Tú tienes construcciones aledañas a tu casa que pueden agarrar y abrir un orificio, que tú te vayas por ahí, si a una gente se le va la mano con una retro de esa y te tumba el cimiento de abajo de tu casa. Por eso también las construcciones son objeto de revisión por parte del ayuntamiento. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Antonio Espaillat, puesto de lado, fuera X, Y, como tú le quieras llamar. Quien tiene que velar porque ese sitio esté apto para el público, independientemente del dueño que tenga, y no estamos diciendo que no tenga responsabilidad, pero en primer orden es el Estado Dominicano, porque él aperturó esa estructura al público. Y es una actividad regulada, no solo la actividad, sino el local donde se ejerce la actividad. Y eso no pasó. Es que la gente no entiende lo que es una estructura estatal. Una estructura estatal está para cuidarte hasta de ti. Hasta de tu propia imbecilidad te protege. Porque para eso es que se crea. No es a lo que a ti te dé la gana, pues si todos hacemos lo que nos da la gana, esto va a ser un caos. Y si tú puedes agarrar y hacer lo que tú quieras con una estructura, más aún si está abierta al público, pues tú que no eres ingeniero en tu imbecilidad, vas a matar a toda esa gente. Pero él hacía lo que le da su bendita gana, porque dime el tema de los reportes y la queja de la gente del entorno, de la bulla del jet set. ¿Y quién era que tenía que decirle no? Faride Raful. No, mira, Antonio, déjame Faride Raful. no solo es Faride. No solo es Faride, porque el problema aquí no fue que un vecindario no pudo dormir, el problema fue que se cayó un techo completo. Entonces eso es estructural desde el inicio. La causa de eso, si fue por contaminación sónica y la vibración empezó a debilitar la estructura conjuntamente con su peso, bueno, pues eso sería un adicional. Ahí va Faride a bailar. Pero viene bailando de forma secundaria. La primaria es el Ayuntamiento del Distrito Nacional. La secundaria fue la persona que impidió que esa revisión se llevara a cabo. Habría que averiguar quién es. Pues, tenemos el Estado entero que investigar, porque él hablaba con Luis Abinader por teléfono. A mí no me lo contaron, se lo vi yo. Entonces, ¿a quién él llamaba para evitar ese tipo de revisiones o para poder hacer lo que él quisiera según los vecinos? Ese cómplice. Y solo una autoridad estatal o de lo que la gente quiere creer que es un Estado que tenemos es capaz de decirle a esa gente, no se metan con eso. Esos hombres no lo toquen. Háganselo loco. Entonces, ese es el cómplice primario. Y él no hablaba con regidores, él hablaba con el presidente de la República. Así de simple, te lo estoy diciendo. Vuelvo y te digo que para estrenar la nueva cabina fue el presidente en persona. Eso fue un lío ese día con el parqueo. Y que hacer una entrevista en la nueva cabina. Dime. Entonces el tipo no bregaba con secundones a nivel estatal. Pero va a coger ese tiro el presidente por él. Pero es que ya lo está cogiendo, porque el simple hecho de que no hubiera ninguna revisión de esa estructura es responsabilidad primigenia del primer mandatario, porque por eso es que él se llama el primer mandatario. Él es el responsable principal. Lo que pasa es que de la magistratura soberana. Claro, pero tú sabes cómo se ve eso aquí. Yo soy el primer mandatario. Pero ellos no te hablan, ellos te hablan a ti de la prerrogativa y el poder, pero no de la responsabilidad de la investidura. ¿Tú sabes lo que significa que tú eres el primer mandatario? Que tú eres responsable de todo lo que haga todo el que está por debajo de ti. Porque nosotros te elegimos a ti, primer mandatario, pero tú eres que elige a tu equipo. Te voy a hacer una pregunta para que tú me entiendas. Si a ti te dicen que Lisandro Macarrulla Tavares iba a ser ministro de la presidencia, ¿tú votas por Luis? Ni que te maten. Yo no voto. Ni que te maten, vota tú, ¿verdad? Entonces, dime, para que estemos claros, él es responsable de la gente que le elige. Y tú dirás, bueno, pero es que el ayuntamiento son elecciones independientes, eso es el gobierno local. Sí, pero también está obra pública ahí, que es una dependencia directa de la presidencia, que tampoco se ha mencionado. Tú sabes que obra también pública tiene la potestad el hijo de revisar cualquier tipo de estructura. La tiene como órgano estatal. Porque tiene el personal con el expertise. Estamos hablando del Estado. Vuelvo y te digo, las estructuras estatales funcionales están ahí para protegerte hasta a ti mismo de tu propia imbecilidad. Más aún a personas a las cuales tú le estás ofreciendo
un servicio o lo que sea a cambio de dinero. Desde el dispendio de bebida alcohólica a mayoría de edad hasta el uso de las instalaciones para diversión recreativa. Eso es el Estado que lo vigila precisamente para evitar esto. Ahora, como nosotros no tenemos un Estado, aquí tú tienes gente, y no solo estamos hablando de Antonio, de cualquiera de ese grupo. Dice, oye, mire, estos tigres, ¿cómo que tú te llamas? Es con el presidente que estoy hablando, con tu jefe. ¿Cómo que tú te llamas? No, está bien, escúcheme. Discúlpeme, comando, yo me voy. Y el resultado es esto. Es esto. Por eso, las estructuras estatales no se ponen en manos de imbéciles. Y suena feo, pero es la realidad. Se ponen en manos de técnicos, no de tigres simpáticos por el cual tú vas a votar porque el tigre te cae bien. Pero tú me estás diciendo a mí que si a alguien le llamaba la atención a Antonio Espaillat de que esas plantas y esos aires acondicionados estaban mal colocados en el techo. De estar colocado, porque vuelvo y te digo, estamos hablando sobre la base de lo que están diciendo personas. No se ha visto un video de vista aérea con eso ahí. Ahora sí se ven fotos desde abajo con caseta encima del techo. Lo cual significa que pudieran estar ahí. Puede ser que tengan la razón. ¿Cómo tú compruebas que las plantas estaban ahí? Por los escombros que removieron. Porque ¿qué es lo primero que tiene que estar en el piso? La planta, por Dios. Y no existe la posibilidad. La planta, por eso es que es tan importante. Si tú tienes, si la gente dice que tú tienes un transformador ahí arriba, se cae el techo, llegan los socorristas, y así mismo en la misma frecuencia, hoy hubo un suceso, llega el Ministerio Público que tiene que llegar, porque no sabe si fue provocado o no. Pero tú sabes que Antonio... Pero óyeme, tiene que documentarlo. Llegó huyendo con los rescatistas y empezó a afirmar que ese es su trabajo documentar para que no suceda de nuevo. ¿Qué es lo primero que va a ver en el piso? Pero espérate, la planta, por Dios. Tú eres una persona muy informada y me extraña que tú no sepas que Antonio Espaillat tenía su escuadrón de elementos esperando el momento propicio para hacerlo caer. Lo que ellos no esperaban es que Antonio Espaillat iba a cavar su propia tumba. Déjame ponértelo de la siguiente forma. Yo tengo mucha información, eso es cierto, pero yo soy objetivo. Yo soy objetivo. ¿Qué significa eso? Y hay gente que le encanta echar la culpa a Luis Abinader. Yo muchas veces he dicho no. Él no estaba ahí. Él no sabe de eso. Esto lo hicieron fulano y mengano. Antonio Espaillat puede pensar lo que él quiera. Pero Antonio Espaillat no es el técnico del ayuntamiento que tenía que revisar. Y tampoco tiene potestad para decir a ese técnico que no lo revise. Él tenía que llamar a otra gente. Ahora, esa otra gente decidió, de ser así al momento de evitar que él sufriera revisiones o correcciones, poner en peligro la vida de toda esa gente. Porque el que tenía poder era él, esa persona, no Antonio Espaillat. Antonio Espaillat lo único que tenía era un número de teléfono. Y pedí el favor. Pero quien tenía poder de otorgarlo era otro. Entonces, sobre la base de esa realidad, ¿quién es el responsable primario? El que tenía el poder de decidir, el que tenía la obligación de salvaguardarnos a todos. Y ese no era Antonio Espaillat. Eso es como la gente que llegan y encuentran a la mujer pegándole cuerno con un hombre. O bueno, como estamos tan modernos, con otra mujer o como tú quieras. Yo lo pongo desde la base mía, ¿verdad? Entonces quieren matar al tipo que no es que está casado con ellos, pero no le dicen nada a la mujer que es la que está casado con ellos. ¿Quién es el verdadero culpable? ¿Quién es que está casado contigo? La mujer. Entonces, él puede haber llamado, él puede haber pedido misa, lo que él quiera, pero él no tiene la capacidad de otorgárselo. ¿Entiendes? Y por más vuelta que tú le des, tú tienes que buscar a la persona que tuvo el poder para hacer que se hiciera o no se hiciera algo que culminó en esta tragedia. Y ese no es él. Él puede haber puesto todos los aires que quiera allá arriba. Había personas encargadas de decirle, no, Antonio, tú esos aires tienes que bajarlo. O yo te voy a cerrar el local hasta que tú lo bajes de ahí. La planta tú no la puedes poner ahí arriba. Está cerrado hasta que tú no bajes la planta. Tú no puedes agarrar y dejar ese techo sin mantenimiento. Te voy a cerrar 2 semanas para que se le dé mantenimiento y para hacer una revisión de ese techo. Pero tiene 40 años que no se revisa, Antonio. ¿Había una persona con esa potestad? Claro que sí. Claro.
¿Y por qué no lo hicieron? Porque la mayoría de personas con esa potestad iban a beber romo los lunes y a fiestar ahí y a darle brinco a Antonio y a felicitarlo por su fabulosa fiesta. Esa es la verdad. Y yo no estoy hablando de todo lo que fueron a Yeset. Yo estoy hablando de esa persona que tenían la responsabilidad de ponerle un freno a él. No estoy diciendo que él no sea responsable o corresponsable, si así se determinare. Pero el que tenía el poder de evitar esto no era Antonio. Pero el mismo que evitó que no se, que caramba, que la planta no se subiera, es el mismo que puede evitar entonces que haya un responsable categórico. Pero ya no lo va a hacer por Antonio. Tú tienes que tener eso claro. No es por Antonio. Lo van a hacer por ellos. ¿Entiendes la diferencia? Yo agarré y torcí algo para hacerte un favor a ti, pero el del poder soy yo, el responsable soy yo, de eso que se torció. Ahora esa torcedura provocó la muerte de un sinnúmero de personas. Nadie me está señalando a mí, te están señalando a ti, pero tú sabes que fue a mí que tú me llamaste. Entonces, ahora, si yo hago desaparecer o arreglo o manejo la situación para que se quede ahí, lo estoy haciendo por ti, que fue a quien le hice el favor, o por mí, que soy el responsable de que eso sucediera en realidad, porque yo tenía el poder de decirte a ti, no, yo no voy a torcer eso, tú eres loco, ahorita se arma una desgracia. ¿Lo estoy haciendo por ti o lo estoy haciendo por mí? Lo estoy haciendo por mí. Entonces ahora, no es sobre el poder e influencia o las relaciones que pueda tener Antonio en Payá, que estamos hablando. Es de todo el mundo, como dicen los gringos, cubriéndose la nalguita, precisamente de haber complacido Al muchacho. Ya. El muchacho de Antonio, ¿no, Luis? Sí, porque los verdaderos responsables son ellos. Te voy a poner aquí para que por lo menos ¿Entiendes? que la gente capte tu reacción. ¿Cómo le decía Guaroba a Antonio Espaillat? Te lo voy a poner aquí, espérate. Déjame. Abre tu celular No, pero dale, ponlo. para que tú lo leas. Dale, pero tú lo puedes leer. Pues di la publicación y ya. No, a ti. No, pero di la publicación. Pues, Oye, ¿cómo le decía Guaroba a Antonio Espaillat? Te lo voy a poner ahora. Espérate. Toma, lee eso que te puse ahí. Léelo. No, pues yo lo voy a leer. Léelo ahí. Ven. Lee eso que dice ahí. Ese es el mensaje de texto al final. No, yo lo voy a decir. No. Déjalo ahí, léelo y ya. No, pero es que, oye, esto tampoco es verdad. Te voy a explicar por qué. Guaroa le dice a Antonio Espaillat el usurpador, pero Guaroa tenía más poder que Antonio. Entonces, ¿cómo puede Antonio usurpar a Pero Guaroa? no es por eso. No, man. Recuerda la relación con Ramoncito y todo eso y cómo él llegó a Radio Cadena Comercial. Pero déjame decirte, el tesorero de Baniter era Guaroa y nunca fue procesado. Si alguien sabía lo que se estaba... Pero oye lo que te estoy diciendo, para que te ubiques, que es lo mismo de lo que estamos hablando. Si Guaroa tiene poder para parar, desaparecer, empobrecer, encarcelar a Antonio, que lo tenía en vida, todas, que él le llamara a Antonio el usurpador me resulta muy gracioso. Porque de alguna manera eso significaría que él no tenía el poder de parar cualquier tipo de actividad que tuviera Antonio. Eso no es verdad. Me resulta gracioso. Hablamos del negocio que tenía en común con Ramoncito Báez Figueroa. Pero al final, ¿quiénes se quedaron con el Baninter? Porque fueron ellos mismos. Ahora le devolvieron $20 millones que no había que devolverle. Al tesorero que sabía todo lo que se hacía con los cuartos y tenía que firmarlo todo. Y que yo no sé nada y tú tienes que devolverme mi depósito de $20 millones. De ahí a saber cómo se manejó eso, si era verdad que Guaroa tenía los 20 millones porque era capaz de tenerlo en tránsito. O cualquier otra cosa. O era capaz de hacerse pedir o emitirse él mismo una certificación del depósito de él por $20 millones que no estaban ahí. Todo eso es posible. Se hacía. Y se sigue haciendo, manito. Pero lo que te estoy diciendo, Yeset, por más vuelta que tú le des, Antonio no tenía poder de evitar una revisión en contra de él.
Y no en contra de él, porque al final no es en contra de una persona. Es para salvaguardar la integridad física de la persona que iban a su local. No, ni siquiera tiene que ver con él. Si él pudo llamar a una persona y evitar eso, es responsable la persona que lo evitó, a la que él llamó. Porque él no es funcionario público. Bueno, debo entender entonces que Antonio Espaillat es inocente. No, no es inocente. El dueño del Yes es inocente. No No, es- tranquilo, no, si legalmente no hay problema. No Yo soy es objetivo inocente. también. No es inocente. Te No tengo- estoy no tengo diciendo, problemas con eso. No, perdón. Te estoy diciendo que deben de ir todos al tribunal. Todos. Tiene que ser y comparte. Tiene que haber una investigación de a quién él llamó. Porque hoy lo llamó Antonio, mañana lo va a llamar otro. Pero lo que morimos somos nosotros. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú crees que esos enemigos que tiene Antonio Espaillat también en los medios, porque ese tema de él terminar con tantas emisoras no cayó bien, ¿tú crees que esa gente se va a quedar silente? ¿Tú crees que esos... Ahí hay uno, y me reservo el nombre, que quería todas las emisoras que tiene o maneja hoy día, o que manejó en su momento Antonio con Radio Cadena Comercial, todo eso. Y a esa persona que está viva y tiene medios, o tiene una emisora, tiene que estar regodeándose en su crapulencia con esto. Y el medio de esa persona, aunque se murieron sus dos figuras emblemáticas, aún le queda algo de fuerza. ¿Tú crees que ese elemento se va a quedar callado si ve como que todo fluye? No. No creo. No. Él no se va a Remberto. quedar, él no se va a quedar callado. Él va a hacer un chiquichó hasta a la persona que llamó a Antonio lo llame a él. Y le diga qué tú quieres. Y ahí es donde viene el pago con los cuartos de nosotros, porque si estamos hablando de un funcionario público con los cuartos de nosotros, que lo van a complacer. Y él puede decir, bueno, mira, yo quiero que tú me des tal cosa, o yo quiero que tú agarres incaute tal emisora y pare donde mí. Pero todo eso no lo va a hacer Antonio, lo va a hacer la persona a quien Antonio llamó. Y esa gente va a joder a Antonio hasta que esa persona aparezca. Yo digo porque todo ahorita esto lo desesperan porque y lo dice. lo que estamos hablando tú y yo aquí en RCC Media no lo van a decir. Antonio Espaillat no va a permitir que en su RCC Media se diga lo que Remberto y yo estamos hablando aquí. Claro. Pero este medio es mío. Ujú, Y aquí yo hago lo que me da mi maldita gana ujú. en este medio. Y lo que estamos hablando tú y yo es así. Así que se manejan las cosas. Claro. ¿Dónde están nosotros? Nosotros hicimos varios programas de eso aquí. Yo te dije a ti que a Jochi Gómez y Bobera no le iba a pasar nada, pero no por ellos dos. ¿Le pasó algo? No. Pero no fue por ellos dos. Fue por la persona que le dieron la contrata en el MIDE a Jochi Gómez y la del Intran a través de Huguito, porque eso fue una orden. Y Bueno. desde que nosotros empezamos a hablar de Hipólito Mejía, de Luis Abinader. Ahora, de una los dos, pregunta ya para cerrar. de Tú una estás- vez, ¿qué hizo el expediente? Desapareció. ¿Por qué? Porque no son ellos. La persona importante es la que tiene el poder de otorgarle lo que ellos quieren. Ese es el importante. No significa que ellos no tuvieran Tú sabes ver. que cualquier otro dueño de discoteca estaría preso ahora, ¿verdad? Tú lo Sí. sabes. Si no pasa la revisión, sí, deberían de revisarse todas. Todas deberían de No. revisarse. Cualquier dueño de discoteca al que le tocase lo que pasó en el Jet Set Sí, claro. estaría preso ahora, ¿verdad? Tuviera preso la mitad del ayuntamiento para empezar. Todo lo que tiene que ver con el área. Tuviera detenido él. Y se estuviera ahora mismo investigando a quién él llamaba. Tuviera el COBA, la parte Y tú que sabes la muy se bien llama que eso preso. no es algo insano de nuestra parte hablar en esos términos. No es que la realidad, eso es lo que se hace. Porque hasta que no se determine lo que pasó ahí, no se puede descartar a una persona en una investigación. No es posible. La persona la descarta la investigación. Mire, usted lo llamaron, usted recibió una llamada del 911 en tal fecha por contaminación sónica en la discoteca Jet Set. ¿Qué pasó? Ah, no, mire, si usted revisa el registro, yo esa noche no estaba ahí. Se revisa el registro. ¿Quién lo revisa? El investigador. Entonces el investigador dice, es cierto, él no estaba de servicio. Descartó uno. ¿Quién estaba de servicio? Fulano. Ah, llámame a fulano. Ese se queda. Es por investigación que se descarta. En principio está todo el mundo metido. La investigación es que va sacando gente.
la va sacando del expediente porque la prueba te dicen a ti que no participó. Pero si estamos hablando de la policía, porque fue llamada por contaminación ambiental, estamos hablando de falta de revisión, que eso es una falla del ayuntamiento, cuya responsable es Carolina Mejía. Si estamos hablando de fallas estructurales que pudieron ser revisadas por obra pública, y ahora mismo estamos hablando de una falta de investigación por parte del Ministerio Público, ¿quién tiene el poder para hacer esas tres cosas? Pues esas cuatro. ¿Quién tiene poder sobre esos cuatro organismos? Pues estamos hablando de cuatro. No es uno, es de cuatro. Y de envergadura, ¿quién tiene ese poder? Entonces, partiendo de eso, la única persona en la estructura estatal que está por encima de esos cuatro es el presidente, Luis. Entonces, él tiene que tener investigación también. Porque estamos hablando de una falla sistémica. No es un departamento de la Policía Nacional. No es un departamento del ayuntamiento solamente. Estamos hablando de un grupo de organismos que lo único que tienen por encima es a él, a nivel ejecutivo. Entonces, ¿a quién podía él llamar, siendo ese el caso, que pudiera darle órdenes a esos cuatro entes gubernamentales? Bueno. Estamos hablando de Luis. Señores, ¿Y por qué? Estamos hablando de Luis, la misma persona que fue a inaugurar la cabina ya. O sea, no estamos hablando de una persona que no tiene una relación con él. Estamos hablando de una persona que físicamente ha ido a celebrar la inauguración de una cabina. Estamos hablando de la persona que en Fitur es entrevistado. Para el escarnio público, ya para cerrar, ¿seguirá siendo después de esto Antonio Espaillat visto socialmente como el Alcibíades dominicano? Esa figura, ese muchacho de éxito relámpago y fulgurante que supo posicionarse, ¿seguirá siendo visto así? ¿O será visto como el tacaño que claro, esto es una presunción de la gente en la calle también, no es que sea así, pero también le cayó eso. El tacaño que por no invertir en unas remodelaciones fue el responsable del finiquito estrepitoso e inhumano de más de 200 personas. Yo te voy a contestar de la siguiente forma. Yo te dije a ti que esa parte del polvo cayendo del techo, la leí, si mal no recuerdo, de la BBC en español. ¿De dónde la BBC? Británica, Londres. Pues así mismo hay publicaciones en Univisión, en Infobae, que si mal no recuerdo, de España, y así sigue corriendo a nivel mundial lo que sucedió ahí. Y ni siquiera se refieren al propietario del inmueble o del lugar. ¿Tú sabes a quién es que se refieren? Al gobierno dominicano. Dice que están a la espera del informe de las autoridades de lo sucedido ahí. Porque, como yo te digo, y los países desarrollados sí tienen un Estado presente. El Estado es un ente poderoso por encima de lo que sea, o se supone que sea, eso no es la verdad de aquí. Y está por encima de cualquier acción particular. No significa que si tú te tuerces o pones dos aires encima, como está diciendo la gente, te cierro el local y te bajo el aire. Si tú pones dos plantas, te cierro el local y te bajo las dos plantas. Y si tú lo vuelves a repetir, te tranco. Porque hay consecuencias penales para eso. Pero ¿quién es que tiene poder para hacer eso? Es el Estado. ¿Y tú sabes quién es que se está cuestionando a nivel internacional? Es al Estado dominicano. Porque así como tú eres famoso en una cosa y se gasta cuarto y se gasta cuarto y se gasta cuarto en promocionar todos esos logros, por la misma persona se quedan recibiendo noticias de ti. Y cuando tú metes la pata, pues esa misma persona también recibe la información porque están pendientes de ti. ¿Tú sabes cómo terminó Alcibíades, verdad? Su vida. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Gracias a ustedes por llegar a la parte final de una conversación que usted no va a escuchar en RCC Media. Medio que a partir de hoy pierde la credibilidad que tenía. No ¿O tú crees que van a tratar objetivamente ese tema en RCC Media? No. ¿Tú crees que las ponderaciones que hemos hecho nosotros en torno
y mira que lo traté suave, al mantenimiento del local, a la revisión del mismo. Lo va a hacer por ejemplo, Julio Martínez Pozo en RCC Media. Bueno, yo te lo voy a poner de la siguiente manera también. Tú conoces mucha gente que se hunda con un barco. Ojo con algo. ¿Conoce a la gente que se hunda con un barco? Sabes que para mí Martínez Pozo es el mejor analista político de este país. Pero voy. Independientemente de cualquier tipo, porque yo no soy muy dado a hacer consideraciones personales. Nosotros analizamos objetivamente. Ahora, la pregunta es si periodistas de trayectoria, óyeme bien, de trayectoria, de décadas, van a permitir por un suceso presuntamente en inicio de responsabilidad independiente que no son ellos, que ese suceso los hunda o los ponga en entredicho. Por eso está por verse. Porque tienen de un lado su carrera de décadas y tienen del otro lado un medio en el cual ellos participaban. ¿Cuál tú crees que pese más para ellos? Bueno, lo veremos. Ahora mismo en el futuro inmediato. Lo que estás planteando es que es posible que Antonio no se hunda solo. No, es posible de que mucha gente diga, bueno, Antonio, mira, yo te quiero mucho, tú eres muy agradable. Y es verdad que es agradable. Y su esposa, que era la que dirigía todo administrativamente, que la conocía, es una persona excelente. Ahora bien, le dicen, bueno, Antonio, eso era tu responsabilidad por la parte tuya como propietario de ese local, que tú aperturabas al público y yo lamentablemente no puedo agarrar y ponerme del lado tuyo sin perder mi objetividad, lo que significa que yo perdería mi carrera y mi trayectoria periodística. Así que yo te quiero mucho, mira, hermano. Aquí noticia de último minuto. Brian Saldaña planea organizar demanda colectiva tras perder a su esposa en la tragedia del Jet Set. Es un productor de Color Visión, Brian Saldaña. Vamos a contactarlo. Es lo que te digo. Yo no voy a, yo no voy a permitir que esto se quede así. Si es por mí. Si es por mí. No, pero que eso es fácil. Ya yo te dije a ti dónde está la falla. Eso es simple. Si tú no ves una investigación completa de la parte privada y de la parte pública, que fue la que permitió que esto sucediera, tú puedes arrancar. Porque esta no es la tercera, esta es la cuarta que esa maniobra se haría. Te mencioné las tres primeras. San Cristóbal, paso a de nivel 27 con Gómez, la antigua Victoria, la cárcel. Ahora tenemos el Jet Set. Todas han quedado en nada. Y todas han sido manejadas directamente por el Estado Dominicano. Voy a hacer una encuesta pública y a la gente que me deje su respuesta en los comentarios. Antonio Espaillat, referente en República Dominicana de éxito empresarial o referente a partir de ahora de vergüenza nacional. No existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos, hinchados de orgullo. Se siente en el pecho, juntos conservamos nuestra identidad. Se llama periodo de sequía estacional que inicia en noviembre. El cambio climático ha provocado que esta estacionalidad se extienda en el tiempo. Cualquier momento es importante para ahorrar más agua potable, más para el riego agrícola, más agua para generar energía limpia. EGEID, la energía sostenible del país. Señores, recuerden que Resorte Media tiene estudios inmensos con capacidad de 4 a 6 personas con tomas en movimiento, así que emprendedores, estudiantes universitarios, empresas, todo aquel que esté ubicando, ¿no?,
un setting de estudio para hacer podcast bien ubicado, estratégicamente ubicado en Bellavista, casi llegando a la Núñez de Cáceres. Aquí puede encontrar esos estudios. Figuras como Noel de la Rosa, Eladio Hernández, La Quinta Pata, Anro Rivas, un servidor. Grabamos acá en los estudios de Resorte Media, donde se está gestando la comunidad de influencers, comentaristas, analistas locales e internacionales. Están saliendo de acá, de estos estudios. Remberto Pichardo, no se me podía quedar, Remberto, el buen amigo Remberto Pichardo, todos grabando acá en los estudios de Resorte Media. En el número que ves en pantalla ahora mismo puedes escribir y apartar tu cita para que vengas a conocer los estudios y los planes que tenemos de renta y alquiler de espacios desde 30 minutos en adelante, con capacidad para 4 o 6 personas. Tomas en movimiento y laborando desde las 7 hasta las 11 de la noche. Resorte